Hablando del sector agropecuario, hablando del campo, como se dice habitualmente, ¿cuántas políticas distorsivas que se están llevando adelante desde hace un tiempo esta parte? No es nuevo, es más, vienen con esta circunstancia bregando, luchando desde hace mucho tiempo. Estamos hablando, por ejemplo, de brecha cambiaria, por ejemplo, de retenciones. Un panorama que, por supuesto, lamentablemente se está acostumbrando, pero no deja de ser una situación complicada para la soja, para el trigo, para el maíz, para el girasol. Bueno, ¿cómo impacta en los distintos productos estas dos circunstancias? La brecha cambiaria, las retenciones. Andrés Costamaña, director de la Sociedad Rural Argentina, está con nosotros. Hola Andrés, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, Mariano, buen día a toda la audiencia de Telediario Federal. Bueno, qué tema, ¿no? Porque es brecha cambiaria, las retenciones, todas políticas que son realmente muy complicadas para el productor. Sí, son políticas que en realidad son complicadas para el productor en primer lugar y trasladan riqueza del interior a la capital. Hay una transferencia allí, ¿no? Lo que se me está quedo con esa tratando es parte. de una transferencia directa de dinero. Ajá. Se da esa transferencia, digamos, de lo que se produce en el interior hacia la capital federal, digamos, a raíz de estas circunstancias. Correcto, porque después termina siendo un ancla al precio de alimentos o de alguna otra estrategia, pero también termina siendo una limitación al ingreso local y una limitación al ingreso de dólares. Claro. El atraso cambiario hace que perdas competitividad, perdas inversiones y el volumen de exportaciones decrezca, y el volumen de producción también, y te quedas sin dólares. Y hoy lo tenés al ministro de Economía viajando por todo el mundo buscando dólares, por este tipo de estrategias que solo pensaban en brindarle al consumidor un precio más adecuado de alimentos, y la inflación en alimentos es la más alta por mes de todos los sectores, con lo cual la estrategia solo hace empobrecer a las provincias productivas del país, y esto no sucede con las provincias petroleras. Claro, por ejemplo. O sea que la provincia petrolera tiene regalías por el petróleo y el gas, y las provincias sojeras, maiceras o productoras agropecuarias trasladan su riqueza para todo el país, el Estado Nacional la distribuye y los cordobeses nos quedamos con la desinversión, o sea que es una política retrógrada. Bueno, mucho se ha hablado, ¿no? Y en su momento lo del barril criollo, que todos los argentinos terminamos subsidiando el barril de petróleo cuando el precio internacional decaía, los argentinos lo terminaban subsidiando. Mirá vos, ¿no? Esta relación que vos hacés, digamos, con lo que es la producción del interior del país, por ejemplo, las productoras de soja o de algún otro producto, qué distinto y qué diferente. Y curiosamente, Andrés, sale mucho más caro la vida, digamos, la producción en el interior que lo que sería en Buenos Aires, ¿no? Y bueno, fíjate el boleto nomás de colectivo, o el subte, o cualquier estrategia de transporte que tiene cualquier persona que va a trabajar en Capital Federal, paga un tercio de lo que paga cualquier riocuartense para trasladarse dentro del Río Cuarto. Ahí te das cuenta de dónde va la plata. Y el gasoil productivo, digamos, porque digamos, es increíble que apostando a una producción se pague el gasoil más caro en las zonas productivas que en la zona de Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que se usa para pasear, digamos, para dar vuelta. Sí, hoy los surtidores en Buenos Aires tienen un precio de combustible que es un 15 o 20% más barato que el que vos podés encontrar en Río Cuarto, en Huinca Renancó, en Adelia María, en cualquiera de los pueblos a la vuelta de Higuera, cualquiera de los pueblos a la vuelta de Río Cuarto. Y eso es un traslado de riqueza que estamos haciendo desde los sectores productivos al resto de la economía y que reparten solamente de manera discriminada en el conurbano bonaerense. ¿Y esto por qué no tiene, digamos, yo le reconozco a distintos sectores, incluso los informes que realizan ustedes desde Sociedad Rural, digo, pero no tiene un impacto político, ¿no? Muy poco se hacen eco, digo, los legisladores provinciales, que serían quienes tienen que estar mostrando esta circunstancia. Bueno, ahí tendríamos que trabajar un poco más para convencernos de que tienen que defender más los intereses propios de Córdoba en particular, pero bueno, también la visión general de la política en general, de un lado y del otro, es de tinte recaudatorio y no de un tinte de desarrollo y crecimiento para el país, por eso tenés la pobreza que tenés. Pero bueno, hoy la brecha cambiaria tiene casi el mismo impacto y en algunos productos más impacto que lo que es los derechos de exportación, pero los dos son políticas desacertadas que impiden la inversión local. Te vuelvo al petróleo. Si vos a las inversiones de petróleo o de litio en la Argentina le dijeras que le van a poner derecho de exportación o un tipo de cambio diferente, seguramente las inversiones no vienen.
y el productor sigue invirtiendo y sembrando. Son las cosas que no se dicen y que son las cosas que son diferentes en un sector que es propio del país a las inversiones chinas en litio, por ejemplo. Andrés, bueno, aparentemente, digamos, te lo consulto de paso, pero aparentemente se estaría terminando el ciclo de una sequía tremenda, histórica. ¿Los impactos ya están medidos? Falta medir, en Córdoba nos falta trillar todo el maíz, o gran parte del maíz, para saber cuál va a ser el resultado del maíz de segunda. Todavía en ganadería venís sufriendo las consecuencias y vamos a demorar por lo menos hasta octubre, noviembre para ver dónde quedamos parados. En los cultivos que ya se terminaron, como el maní o la soja, tenés impacto del 40% de reducción de rendimiento total de la provincia. Así que hay que esperar a ver el maíz final y ver ahí, hacer la cuenta, que sería el cultivo que nos queda. Bueno, cuando hablamos de reducción de cosecha, un 40%, bueno, el estimado que vamos a tener en los próximos días seguramente de las otras producciones, eso significa todo una cadena económica que va decayendo, ¿no? Desde el transporte, desde la venta de gasoil, desde absolutamente todo. Totalmente, o sea, ese es dinero que no está en manos del productor, que no está en la localidad y que no se va a invertir, que después te lo pueden traducir. Recién tuvimos una reunión con el secretario de Agricultura y Ganadería de la Nación y él hablaba de 1.200 barcos menos para la Argentina. Que después le podemos poner números de cuántos fletes menos y demás, pero en realidad lo que estamos hablando es que hay una pérdida de capital de trabajo enorme y ese capital de trabajo no está disponible para la nueva campaña ni para inversiones en las localidades. Claro, porque esto es lo que pasó, digamos, se va a analizar el impacto. ¿Y a futuro cómo viene? ¿Cuál es el panorama? A futuro va a ser una campaña muy difícil de enfrentar. La falta de capital de trabajo y en financiamiento con esta tasa de inflación demasiado caro, no va a ser posible financiarse a través de las estructuras bancarias. Y habrá que ver qué esfuerzo hacen las empresas de insumos y demás y exportadores para ver cómo financiamos la campaña, pero va a ser una campaña muy austera, va a haber muy poco uso de tecnología y va a ser una campaña a la defensiva porque la plata no está. Cuando hablas de campañas de todas las producciones, soja, trigo, maíz, todo lo que se viene, o alguna en particular está un poco mejor? No, en todas las producciones, probablemente en Córdoba el maní la pase un poquito mejor que el resto, pero en todas las producciones cordobesas va a tener una baja de la inversión en tecnología o la reducción en insumos, y eso termina impactando en la producción final. ¿Por qué? Porque el dinero no está. O sea, claro. No es que el dinero no está. Y por mayor esfuerzo que haga el dueño del campo reduciendo una parte del alquiler, que podría ser algo que está sucediendo, no va a alcanzar ese esfuerzo para compensar la pérdida que hubo de capital de trabajo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué se está reduciendo el alquiler, Andrés? Normalmente las negociaciones están en curso, pero ponerle que haya una baja de entre el 15 y el 20% en el monto de alquiler de una campaña a la otra, para tener continuidad de la relación entre quien alquila y quien es el propietario. Pero eso, a la pérdida es más del 50% en muchos casos. Claro. Muchos productores. Es un paliativo, digamos. Lo cual, ayuda pero no cubre. Ayuda pero no cubre la totalidad. Pero bueno, es todo un dato, ¿no? Que las negociaciones estén reduciéndose en un 20, en un 30%, está demostrando claramente la situación que se está viviendo. Andrés, como siempre, muchísimas gracias por la mirada que tenés sobre el sector y aclararnos un poco, ¿no? Cómo va el transitar en el medio por ahí de algunas políticas que tienen que ver con esta situación que está viviendo el sector. Un fuerte abrazo. Un abrazo para ustedes, muchas gracias por el espacio y la disponibilidad y bueno, un abrazo a toda la gente del Imperio. Hasta luego.